Reciban cordiales saludos. El día de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo de Bully. Somos un grupo de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad yo les hablaré sobre el algoritmo de Bully. El grupo está integrado por Loaiza Val, Rodrigo Ireneo, Mayer Guillermo, Francisco Miguel, Mayuri Morales, Anderson Alexis, Mato Sexe, Marco Antonio y quienes habla Candioti Ramírez, Ciro Yampir. Hablaremos un poco de quién fue el creador del algoritmo de Bully. Pues el creador de este algoritmo fue el científico e ingeniero eléctrico mexicano Héctor García Molina. Él fue reconocido a nivel mundial por sus aportaciones al motor de búsqueda de Google. Es experto en base de datos. También fue director del Departamento de Ciencias de Computación en la Universidad de Stanford. Fue profesor de Larry Page y Sergey Brin, quienes fueron creadores de Google. También fue profesor de Leonardo Basak y Sandra Lerner y cofundador de Cisco System. Héctor García Molina nació en 1954 y su fallecimiento fue en el 2019. Hablaremos un poco del concepto y características de este algoritmo. Pues este algoritmo es conocido también como el algoritmo Abusón. Dicho algoritmo es un método que se usa para una elección dinámica de un coordinador según sea la prioridad del proceso. Es decir, si el proceso tiene una prioridad alta, este proceso tiene más posibilidades de ser elegido como el coordinador de todo el sistema distribuido. Su característica principal es esa, ¿no? Que el coordinador es el proceso que tenga el ID más alto. Por eso mismo se le llama el algoritmo Abusón o Bullying, y del cual proviene su nombre Bully. Pero ¿cómo funciona ese algoritmo? Veremos un ejemplo. Este algoritmo funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos 7 procesos. El proceso coordinador va a ser el proceso 7, dado que tiene un ID más alto. Este proceso se puede comunicar tranquilamente con el proceso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero supongamos que en algún momento el proceso 7 falla. Es decir, que no puede emitir un mensaje. Y esto pasa cuando el proceso 4, por ejemplo, quiere comunicarse con el proceso 5, 6 y 7, que son sus procesos superiores. El proceso 4 envía un mensaje a cada uno y recibe una respuesta OK del proceso 5 y 6. Pero se queda esperando y no recibe una respuesta del proceso 7. Entonces este proceso 4 envía el mensaje que es el proceso 7 o algún proceso se ha caído, y es ahí donde sus inmediatos superiores, en este caso el 5 y el 6, son candidatos a poder ser el nuevo coordinador. El proceso 5 envía un mensaje al proceso 6 y al proceso 7, y en este caso el proceso 7 está caído, así que el proceso 7 no va a poder retornar un mensaje de OK al proceso 5. Por eso solamente recibe un OK del proceso 6. Entonces es ahí donde el proceso 5 se da cuenta que el proceso 6 es el único que responde, el proceso 7 no responde. Entonces se da cuenta que él no puede ser coordinador, porque su mayor es el que le manda. En este caso es el proceso 6. Y es así como el proceso 6 se queda como el nuevo coordinador. Es en resumen cómo es que funciona el algoritmo de Bully. Y esto vamos a pasar a verlo en un código escrito en Java. Bien, estando dentro de NetBeans, vamos a crear ya el proyecto llamado Bully. También su clase, llamada del mismo nombre. Primero vamos a definir las variables que vamos a usar. En este caso, vamos a usar la variable número de procesos para almacenar todos los procesos que se tiene. Proceso caído, para ver cuál es el proceso que está caído, que no está funcionando. Y dos variables vectores, que va a ser prioridad y estado. Y por último, una variable coordinador. Vamos a crear el método main. Y dentro de este método vamos a preguntar al usuario primero. Vamos a preguntar cuál es la cantidad de procesos que tiene.
Esto vamos a preguntarle por consola y lo vamos a leer mediante un escáner que tenemos que importarlo de la librería JavaUtil. Vamos a almacenar lo que el usuario nos ingresa por consola en la variable número de procesos o número de procesos. Luego vamos a preguntarle al usuario cuál es el proceso que se ha caído, y esa información lo vamos a almacenar en pro caído. Y también le vamos a preguntar al usuario si es que quiere que las prioridades de los procesos sean por defecto o personalizado. Es decir, por defecto que el proceso 1 va a tener una prioridad 1, proceso 2 va a tener una prioridad 2. Las prioridades van a ser, depende del ID del proceso. O si es que el usuario quiere ingresar las prioridades a los procesos según le convenga, ¿no? Y le vamos a poner por defecto 1 y personalizado va a ser 2. Estos dos números nos va a ingresar el usuario por consola y lo vamos a almacenar en una variable llamada rpt. Luego vamos a recorrer todos los procesos que el usuario ha ingresado. Para eso vamos a usar un for, y con este recorrido vamos a ir llenando los dos vectores que tenemos. Primero vamos a llenar el vector estado. Para llenar el vector estado vamos a ingresar primero en un condicional donde vamos a analizar si el proceso que nos ha ingresado el usuario como proceso caído es igual al estado del proceso que estamos llenando. Para eso vamos a usar la variable proCaído, que es el proceso que nos ha ingresado el usuario, y vamos a igualarlo a i más 1 para ver si es que se trata de dicho proceso o no. ¿Por qué usamos i más 1? Porque el usuario, cuando nosotros le pedimos que ingrese el número de proceso que se ha caído, nos ingresa los números de 1 hacia adelante, pero nosotros sabemos que cuando un vector es llenado, se llena desde la posición 0 hacia adelante. Es decir, que siempre vamos a tener que sumar una posición más al número que se está evaluando, ¿no? Si es que estas dos cantidades coinciden, entonces se trata del proceso que se ha caído. Entonces a su estado le vamos a inicializar como 0, que vamos a decir que ese proceso está mal, no vale, no va. Y si es que no es así, entonces se trata de un proceso que está bien, por eso que le llenamos su estado como 1. Luego vamos a llenar las prioridades del proceso. Y también vamos a entrar en un condicional porque, como ya hemos visto anteriormente, primero vamos a preguntarle al usuario si quiere llenarlo por defecto o personalizado. En este caso vamos a evaluar su respuesta. Si la respuesta es 1, entonces se va a llenar por defecto. Y vamos a decir que la prioridad es igual al valor de i más 1. Porque si i es 0, entonces estamos hablando del proceso 1, que su prioridad va a ser 1. Entonces vamos a sumar 0 más 1. Si es que no es así, si es personalizado, entonces vamos a imprimirle por consola al usuario que ingrese la prioridad para el proceso i más 1. O sea, para este proceso, ¿cuál va a ser su prioridad? Y esa prioridad lo vamos a almacenar en el vector prioridad. Vamos a leer lo que nos manda el usuario y lo vamos a ir almacenando. Esto es todo por el for. Ahora vamos a preguntarle al usuario cuál es el proceso que se dio cuenta que está fallando uno de los procesos, o el proceso que se ha caído. ¿Cuál es el proceso que se dio cuenta? Ese proceso lo vamos a almacenar en proceso mensajero y lo vamos a enviar a una función que va a ser la función para elegir al nuevo coordinador. Esta función lo vamos a crear en la parte de acá abajo. Vamos a ponerlo como una función estática, porque no nos va a retornar nada, solamente se va a ir ejecutando mientras no se consiga un nuevo coordinador. Va a recibir como parámetro una elección que va a ser el proceso mensajero, o sea, el proceso coordinador en estos momentos. El coordinador vamos a iniciarlo como elección, o sea, el proceso que se está dando cuenta. En ese momento es el proceso que está mandando a elegir un nuevo coordinador, ¿no? Luego vamos a volver a recorrer todos los procesos.
vamos a volver a recorrer con un for todos los procesos y vamos primero a analizar su prioridad, ¿no? Para ser el coordinador tú tienes que tener, bueno, el proceso tiene que tener una prioridad más alta del proceso mensajero. Es decir, si el proceso que está enviando el mensaje es menor al proceso que se está evaluando en estos momentos, entonces solamente está enviando un mensaje, no es el coordinador. Entonces vamos a ponerle que solamente se está enviando el mensaje. En este caso, si se cumple esto, solamente va a enviar el mensaje. Si es que no se cumple, entonces el coordinador es dicho proceso, ¿no? Porque va a ser el que tiene la prioridad más alta. Se va a dar cuenta que tiene la prioridad más alta y se va a quedar como coordinador. No se tiene que hacer nada más. Pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, que este mensaje está siendo enviado a cualquier proceso, así sea su estado ok o su estado sea caído. Entonces, cuando nosotros evaluamos si la prioridad es menor de este proceso que estamos evaluando en estos momentos, si es menor, entonces este proceso que estamos evaluando va a ser el coordinador. Pero va a ser el coordinador siempre y cuando su estado sea ok. Es por eso que vamos a tener que evaluar si el estado es ok. O sea, si el estado es 1, entonces sí puede ser el nuevo coordinador. Y vamos a enviarle otra vez a la función. Nuevo coordinador va a ser el proceso que estamos evaluando más 1 porque es como lo ve el usuario, ¿no? Ese proceso lo vamos a enviar y otra vez se va a volver a ejecutar esta función. Se va a poner como coordinador el siguiente proceso. Por ejemplo, si acá le hemos enviado el proceso 4 que se dio cuenta, el proceso 4 va a llegar acá como coordinador y se va a ver si es que ese proceso 4 es menor al proceso siguiente o al proceso que estamos evaluando. Si es menor, entonces este proceso va a ser el nuevo coordinador. Pero si su estado es, siempre y cuando su estado sea 1, ¿no? Su estado sea ok. Si es así, entonces va a ser el nuevo coordinador, lo va a enviar otra vez a esta función y esta función se va a ejecutar así sucesivamente hasta que encuentre un nuevo coordinador que su prioridad sea mayor y su estado sea ok. Una vez esta función, este algoritmo encuentre al nuevo coordinador, entonces nosotros le vamos a imprimir por pantalla quién es el nuevo coordinador y lo vamos a hacer con un system.out.println. Y es así como sería la ejecución de este programa. Esto es todo el código, esta es la lógica y vamos a verlo cómo se ejecuta, ¿no? Vamos a ejecutar, ya se abrió la consola y nos pregunta, ingresa la cantidad de procesos que se tiene. En este caso vamos a ver con 7 procesos. Nos dice cuál es el proceso que se ha caído. Vamos a decir que el proceso que se ha caído es el último, el proceso de mayor jerarquía, el 7. Y nos pregunta la prioridad de los procesos, si queremos por defecto o queremos personalizado. Para no ir llenando uno por uno, lo vamos a poner ahora por defecto y entonces las prioridades se ven llenando por defecto solos. Y nos pregunta cuál es el proceso que se dio cuenta. Vamos a ver que el proceso que se dio cuenta es el proceso 4, ¿no? Entonces se va a ir ejecutando todo el programa y nos dice que el mensaje se ha enviado desde el proceso 5 al proceso 6, luego se envió del proceso 5 al proceso 7 y bueno, en este caso el único que va a responder va a ser el 6. Entonces quiere decir que el nuevo coordinador es el proceso 6. Bueno, eso sería todo por el algoritmo de Bully. Muchas gracias.